Qué tema el pelo, ¿no? Qué tema el cabello, los cuidados del pelo, tanto hombres como mujeres. Un problema serio quizás para los hombres en su mayoría, la pérdida del pelo a través de los años. Estoy con el doctor Alejandro Chueco, que sos médico cirujano. Así es. Nos conocemos hace tiempo, has venido aquí al programa varias veces. Te llamé porque me llamó la atención una gacetilla de prensa que me ha llegado, de Mauro Estomba, que hablaba acerca de la micropigmentación capilar. Vos sos experto introductor en Argentina de la técnica de implante de pelo, la técnica FUE, que me vas a explicar rápidamente qué es. Y vamos a entrar leyendo en la micropigmentación capilar, de qué se trata. ¿Te parece bien? Cómo no, muchas gracias por la por invitación. estar. Gracias Natalia, gracias Guillermo. Bueno, sí, hace unos años, bastantes años atrás, ya en el 2007 me fui para España para aprender esta técnica que en ese momento era novedosa, se llama técnica FUE, que consistía en vez de sacar la tira de la parte posterior de la nuca y trasplantar pelo por pelo a la parte receptora o la parte que necesitaba pelo, había una técnica muy novedosa que pelo por pelo, es decir, unidad folicular por unidad folicular, se extraía y se hacía el mismo procedimiento. Esa técnica se llama técnica FUE. Eso la traje acá en la Argentina y para toda Sudamérica en el 2008. Ya hemos recorrido un camino bastante importante desde entonces hasta ahora. La técnica ha evolucionado, tanto así que hoy en día es la técnica que supera en número de unidades foliculares, en número de cantidad de pelos reales trasplantados a la antigua técnica de la tira. Es decir, en este año y en el que viene va a haber un entrecruzamiento entre las dos técnicas, de tal manera que ha logrado esta técnica FUE ser una de las más solicitadas en el mercado. Claro, no deja marca, no deja cicatrices, no corta nervios, no impide al hombre y a la mujer lucir el pelo rapado. Porque, ¿qué pasa? La antigua técnica de la tira lo que imposibilitaba es que si uno quería raparse a cero, le iba a dejar una marca, claro, producto de una sonrisa, digamos, en la nuca. De la cicatriz. Esto mismo, esta sonrisa en la cicatriz, del cual el 33% de mis pacientes son pacientes que ya fueron operados por aquella técnica de la tira, me hizo ver cómo hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo me operaría, no tengo ni siquiera problema en raparme, pero mi problema es que cuando me rapo se me va a ver la cicatriz. Entonces empecé a buscar otras soluciones en otros lados, qué se hacía, qué se podía hacer, cómo se podía disimular esa cicatriz. Eso me llevó a contactarme con gente muy importante en Milán, que hace una técnica muy novedosa de pigmentación específica para cuero cabelludo, o tricopigmentación. Simula el pelo en el nacimiento, es decir, una posibilidad que se tiene es de que antes de raparse yo pueda pigmentar esa cicatriz de tal manera que cuando el paciente se rape no se vea la diferencia entre el pelo entre la cicatriz y el resto del pelo. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo. Exactamente, ven cómo queda ese paciente, por ejemplo, muy simulado, cómo queda muy simulado el hecho de tener cicatrices. Ese paciente tiene 2 tiras hechas. Sí, y las dos están micropigmentadas, de tal manera que yo puedo ahora extraerle pelo y volver a colocarle pelo. Eso es una de las variantes, y fue la principal por la que fui. La otra variante es esos pacientes que no tienen zona donante, que son realmente tan calvos que yo no les puedo sacar cabello, o no es suficiente el cabello que les puedo sacar de su zona donante. Con lo cual, eso también conlleva a que pueda darle otra solución, que es poder simularle la cabeza con pelo sin que tenga que utilizar el cabello del paciente, es decir, con la pigmentación. O sea, simulás el pelo, pero de un tamaño muy pequeño. Bueno, hay dos variantes de esto. Muchos chicos jóvenes, es moda en Italia, es moda en Europa, que los chicos jóvenes, te estoy hablando de los 20 a los 30 años, usen el pelo rapado. Sí, también los grandes, ¿no? No sé si me ocurrió en este momento, dijiste Italia, Eros Ramazzotti también está pelado. Por ejemplo, pero es muy común en los chicos muy jóvenes que se pueden rapar. Hubo una moda muy común entre futbolistas hace unos tiempos, sobre todo en la época de Ronaldo, de Roberto Carlos, que se rapaban la cabeza. Eso está bueno tener el pelo rapado siempre y cuando haya pelo. Entonces, claro, cuando se ve la sombra del pelo es bueno. Y ese es el efecto que se logra con la micropigmentación. Entonces ahí tenemos también otros casos, que es la micropigmentación efecto rapado. Rasato le dicen los italianos. Como este caso, por ejemplo. Como este caso. Entonces, da la sensación de tener el pelo siempre bien cortado, como afeitado, pero se ve la diferencia claramente entre lo que es el pelo y la zona que no tiene pelo. Doctor, esto que usted está hablando es tanto para hombres como para mujeres. Claro.
Y esta es la segunda aplicación importante. Dijimos que la primera del efecto rapado, la segunda es el efecto densidad. Es decir, pacientes que tienen cabello, pero que tienen baja densidad de cabello, se puede, haciendo la misma técnica, oscureciendo el cuero cabelludo, se puede simular la presencia de más pelo. Esto es una simulación de cabello, en realidad. Con lo cual, si uno tiene un fondo blanco y pone algo negro, se ve mucho la diferencia de contraste. En cambio, si uno tiene algo negro sobre otra cosa negra, la diferencia es cero. ¿Se entiende? Por eso la gente que es muy canosa, como tiene el pelo muy canoso y el cuero cabelludo blanco, no se nota. Y lo mismo pasaría con los pacientes que tienen el cuero cabelludo con mayor, más oscuro, con el pelo negro, se nota menos. Entonces queda como un efecto de mayor densidad. Ese es el efecto densidad. ¿Qué diferencia existe entre esta micropigmentación y un tatuaje definitivo? Bueno, esto es importante para ver la técnica. Primero, hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. La dermopigmentación, hay tres ítems que a mí me gustaría que queden claros en esta charla. Uno es el tatuaje, otro es la dermopigmentación y lo otro es la tricopigmentación o pigmentación capilar. El tatuaje se hace con tintas que son específicas para tatuaje, con una máquina que tatúa, que tienen varias puntas, varias agujas, con una profundidad y son permanentes. Es decir, el tatuaje es difícilmente borrado. Sí existen métodos para atenuarlo, láser, etc., pero es permanente. La dermopigmentación es una técnica que también es muy parecida al tatuaje, utiliza otra profundidad en cuanto y utiliza otra técnica en cuanto al oscurecimiento de la piel que se va a hacer. La dermopigmentación es como si fuese enteriza, es decir, agarra una zona completa y la barre de tal manera que todo queda pintado, es más parecido a una pintura. Como estamos viendo ahora. Esto es específicamente tricopigmentación. La tricopigmentación tiene un aparato que es específico para tricopigmentación. Tiene una aguja específica para tricopigmentación, tiene un pigmento que es el mismo color que tiene el cabello cuando nace y por otro lado tiene una característica que es fundamental, que es semipermanente, es decir, debido a la profundidad que está puesta y a la tintura que se utiliza, esto se desvanece en 2 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es malo o es bueno? Bueno, para mí es buenísimo. Y tiene cosas buenas, porque si una persona, pienso yo, ¿no? Una persona tiene pelo oscuro, esa persona tiene pelo cano, después le va a quedar una parte oscura y una parte cana. Tal cual. Primero porque se puede ir retocando a medida que esto va progresando. En más o, como dijiste, en menos, porque puede cambiar. Segundo, porque la persona puede decidir no tener más esta pigmentación. O puede necesitar más, o puede necesitar un área más. Entonces, esto permite que se homogeneice y se pueda hacer nuevamente muchas pigmentaciones. Doctor, lo que es bueno para uno puede que no lo sea para otra persona, para otro paciente. ¿Usted tiene que verlos a todos en forma individual para recomendar un tratamiento u otro? Sí. Evidentemente, nunca nada. Primero quiero aclarar que esto también no es una técnica médica. Si bien la traje yo porque nosotros tenemos un centro especializado en estética y cirugía capilar, nos pareció idóneo que nosotros lo manejásemos desde nuestro propio centro. Pero esto lo hace una persona especializada, que es un técnico en micropigmentación. Cuesta mucho armar un técnico, enseñar un técnico a micropigmentar, porque esta es una cuestión muy delicada. Cada punto que se utiliza, esto se hace punto por punto, así como el método se hace pelo por pelo, esto se hace punto por punto. Ese punto no tiene que superar los 0,8 milímetros de grosor, no se tiene que difuminar, porque luego empieza a difuminar un punto. Esto quiere decir, se empieza a expander, se empieza a hacer más ancho y empieza a perder color. Con lo cual la característica que tiene la tricopigmentación es que es permanente en el color y que el punto queda definido completamente sin agrandarse, lo que da siempre la misma característica de pelo recién nacido. ¿De qué manera se hace? ¿Con anestesia local, sin anestesia? Sin anestesia. Sin anestesia. Sin o sea, anestesia. La persona viene con el pelo rapado o se rapa ahí, se micropigmenta. Solo una antisepsia de la zona. Sí, por supuesto. Una micropigmentación y el paciente se va a la casa. Se le hace el diseño porque necesita un diseño para definir los contornos y se empieza a trabajar área por área.
El procedimiento dura aproximadamente 3 a 4 horas, depende de la cantidad de área que nosotros vayamos a cubrir, y se necesita en una primera instancia 2 sesiones, un día y el otro a continuación, y luego un retoque al mes. Si todavía no queda demasiado pigmentado, porque vos sabés, Guillermo, que las pieles absorben o rechazan los pigmentos de tal manera que uno necesita ir evaluándolo. Se puede hacer un retoque al mes y un retoque a los 2 meses. Luego de eso, queda un año sin hacerse absolutamente nada y decide en ese momento el paciente si sigue conforme con el pigmento como está, si se lo quiere retocar o si se lo va a dejar que el pigmento se reabsorba. A los 2 años, generalmente esta pigmentación dura 2 años, o se lo hace de nuevo o ya prácticamente no tiene vestigios de lo que es la pigmentación. Desaparece totalmente, quiere decir. Desaparece, sí. Ahora... tenemos que ir cerrando ya. Tenemos que ir cerrando. Sí, sí. Una pregunta que seguro a las mujeres les va a interesar. ¿Para cejas esto es bueno? Sí, también se hace en cejas. La técnica de las cejas es diferente. No se hace más la ceja como se hacía antiguamente, que era como pintar una ceja, sino que se hace punto por punto y se hace con un estilo de tal manera que parezcan los pelos que van saliendo, de tal manera que tiene un cierto movimiento igual que lo tiene el cabello de las cejas. Bien. Alejandro, muchísimas gracias como siempre. A ustedes. Después de la pequeña tanda volvemos con un tema muy importante, rotavirus. No se vayan.